¿cómo blindan ese tema del tema de corrupción? Bueno, que ese es un tema que yo creo que esa era siempre la pregunta en Bogotá, y yo les decía que, bueno, podíamos resumir yo creo que 5 áreas de trabajo. Obviamente trabajo coordinado con los órganos de control que han estado allí muy pendientes del tema, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, porque ellos ya hacen un seguimiento más detallado de lo que son los ejercicios de cada uno de los proveedores y denuncias, y etcétera. Ese camino tiene que estar y tenemos que tener un trabajo en equipo para compartir la información. La segunda, y esto la gente no lo entiende de primera mano, y se los explico, y es tener estudios de costos. Recordarás en algún momento, años anteriores, que decían una entidad territorial pagó este valor por un alimento. Y la razón por la que eso pasa es porque yo hago pliegos licitatorios donde no tengo estudios de costos y dependo del valor que el proveedor al final proponga en la licitación o en la subasta. Cuando uno le hace un anexo técnico, ya tú no dependes de lo que el proveedor proponga. Tú pones y tú dices, yo hago un acuerdo marco y yo solo pago este valor. Eso combate muchísimo, sobre todo la variación en los precios. Tercera medida que hay que hacer, la interventoría y el trabajo con el INVIMA. ¿Y la calidad? Ahí voy, trabajo con el INVIMA, Ministerio de Salud, y la interventoría. Cuando nosotros comenzamos, la interventoría venía cuando tú ya tenías el paquete de los alimentos que integran el refrigerio, y lo que tú garantizabas era fecha de vencimiento, que tuviera el aporte calórico y que llegaba al niño. Pero nadie iba a las plantas. Y ahí comienza uno realmente a mirar calidad, porque tú estás mirando cómo producen lo que producen y si realmente el componente alimenticio es el que es. Obviamente esto te genera muchos reprocesos, porque a veces encuentras que lo que ibas a entregar no lo puedes entregar porque no cumple la carga calórica, pero es la única forma, además de ir generando una cultura entre los proveedores de un mercado amplio como es el mercado de alimentación, de realmente honrar la carga calórica y la preparación con estándares adecuados. Adicionalmente diría que los sistemas de información para revisar uno a uno qué llega, cómo llega a los niños. Para hacerle control. Exacto, para hacerle control. Y hay un tema sumado a lo anterior que trabajamos interesante, y es que los niños disfruten la comida. Me dirán que tiene que ver con eso. Hay muchos casos donde casi que la comida pues termina, no es consumida por los niños, no se la comen por el tema de sabores, y entonces ahí viene un trabajo entre nutricionistas y entre chefs para lograr recetas de comida caliente. Ahí me centro particularmente en comida caliente, si uno habla de desayunos o almuerzos, que realmente permitan que los niños lo disfruten. No es una transformación de un día para otro, pero el plan lo que contempla es la transformación institucional, más recursos, tiene el resumen de la política. Ya hemos comenzado a trabajar minutas rurales con Ministerio de Agricultura, un trabajo de apoyo al servicio al interior de los colegios con el SENA, hubo un incremento de recursos para este año en el que estamos del 48%, y algo que siempre resalta el presidente es cómo llegar a 7 millones de niños. Nosotros encontramos 5.3 millones de niños con alimentación escolar, que no era los 180 días del calendario escolar. ¿Qué salto damos este primer año? Pasar a 5.6 millones de niños con raciones los 180 días. Allí claramente destacar que es clave la alianza y el trabajo con los gobernadores y con los alcaldes, y allí hemos estado. Ellos ponen también unos recursos muy importantes, sumamos recursos de regalías y recursos del presupuesto general de la nación. Entonces eso es alimentación, pero también van a encontrar en el plan temas de transporte escolar. Todos creemos que el tema de transporte es tal vez lo que vemos en lo urbano, que ya está reglamentado, lo reglamentó el Ministerio de Transporte hace muchos años, pero se nos olvidan los niños que están en zonas de rural dispersas, para los cuales no están ni los transportes fluviales ni otro tipo de transportes terrestres están habilitados. Entonces, con la ministra de Transporte se incluyó un artículo. Ahora viene todo el reto estos 6 meses de reglamentar para acompañar a las entidades territoriales y que los recursos de transporte puedan ejecutarse en todas las modalidades, y que pues los niños y los jóvenes que duran en un camino a veces muy largo a su escuela podamos cada día ir reduciendo esos tiempos y mejorando su bienestar. Y infraestructura, con esto termino este acápite de bienestar. Tema controvertido porque claramente es un tema que requiere el país, pero encontramos pues problemas de concentración de contratos en solo 2 proveedores. Es un tema que ha salido en los medios, y esa concentración hizo que no se entregaran a tiempo las obras, que muchas estén detenidas, y allí nos ha tocado tomar varios caminos que están también consignados en el plan. Primero, como comprenderán, jurídicos, generar procesos de incumplimiento, porque no es tan sencillo como pues quitarle a la firma la obra, sino hay que seguir el debido proceso. Tener informes claros de interventoría, a qué se debía el retraso, dónde estuvo la falla, porque intervienen muchos actores, está gobierno nacional, gobierno local y el constructor.
Adicionalmente, ceder obras, lograr acuerdos con los contratistas para poderles ceder a otro contratista y que la termine. Crear un fondo de contingencia. ¿Y para qué la contingencia? Porque muchas de las obras se había terminado el recurso de interventoría y sin además estar, eso retrasa. Exacto, sin estar la interventoría, se para la obra. Allí estamos, hay un reto inmenso de volver ese fondo cada vez mucho más riguroso y con metodologías muy cercanas a lo que es la contratación pública. No solo por el mérito, por la transparencia, sino también para tener el rigor en las cláusulas y demás que puedan generar un mayor cumplimiento. Allí queremos hablar no solo de infraestructura de jornada única, que es un poco lo que se venía trabajando, sino sumarle a eso mejoramientos, infraestructura de primera infancia, comedores y cocinas escolares, y un tema que abordaré ahorita que son las residencias escolares, que no todos los colombianos tal vez tienen en su mente que en Colombia hay más de 590 antes llamados internados residencias escolares en las zonas más vulnerables de Colombia y que requieren pues todo nuestro apoyo. Entonces, allí terminamos como este concepto, capítulo de bienestar. Tiene unas metas, ya las mencioné, en alimentación, en transporte, más de 10.000 aulas a nivel de infraestructura, y paso a un tema clave que es jornada única. Y también diría yo financiación en general de la educación básica y media, que es un tema que hemos hablado mucho con los sindicatos, ahora que tú decías de los temas de aclarar qué está, qué no está. Y que el presidente pues lo tuvo en la mira desde que iniciamos el gobierno, y era el Sistema General de Participaciones financia la educación preescolar básica y media. En el año 2016 debió ser revisado porque ya la estructura financiera requiere cambios, porque a la educación llegaron nuevos temas que en su momento no estaban contemplados. Es una reforma muy retadora porque no es solo educación, ahí va educación, salud, saneamiento básico, temas étnicos, etcétera, pero ya quedó en el plan de desarrollo y es un compromiso que se suscribió con los maestros, con los líderes de FECODE, la creación de una comisión de alto nivel para la preparación de un proyecto que tiene que ser presentado el año entrante al Congreso. Durante serán discusiones amplias, cada sector pues siempre busca más recursos, los recursos de la nación tienen un tope, tendremos que llegar a un equilibrio, pero eso le permitirá al país tener ya una estructura financiera acorde con los cambios que se han introducido a la educación y poder hablar más de calidad, que es pues todo lo que siempre nos reclaman los distintos actores del sistema. Y lo mencioné porque Jornada Única ha sido un proceso que comenzó el país hace más de 5 años y que siempre mencionamos con el presidente que debe ser gradual y con calidad, justamente porque la estructura financiera o el andamiaje no estaba preparado al 100% para dar ese tránsito. Entonces la meta que propusimos es pasar del 12% al 24%, es en niños, en jóvenes, de 900.000 a 1.800.000, con un enfoque no solo de ciencias básicas, sino sumarle temas artísticos, deportivos, culturales, que ayudan mucho a la formación integral de los niños y de los jóvenes. También está ahí algo que él menciona y de pronto van los televidentes a recordar, y es la doble titulación, y es pensar que los últimos 2 años la educación media le permite a uno tener una habilitación laboral y una habilitación académica. El SENA ya ha sido un aliado súper importante, 650.000 jóvenes harán parte de este proceso en todas las regiones del país, y sumado a esto hay unas metas muy claras de maestros y directores, es decir, de maestros y rectores. Más de 8.000 becas para maestrías y doctorados, 126.000 oportunidades de formación continuada, 24.000 oportunidades de investigación. Hay ya muchos maestros que han podido culminar su maestría y su doctorado y que ahora tenemos que darles esa oportunidad, esos escenarios de investigación. Las normales superiores, que es donde se forman los maestros, son 291 acompañadas para mejoramiento de la calidad. Temas de evaluación, si tú recuerdas, el año anterior solo quedó una prueba en el sistema, que era Saber 11, lo que muchos en nuestro momento presentamos, y lamentablemente se han acabado las pruebas de los demás niveles de formación. Vuelven las pruebas, obviamente con unos ajustes para además hacerlas mejoradas, sostenibles, que no tengamos que estar pues mandando las señales de este año hay pruebas, el otro no para rankear o categorizar, para que se vuelva una información muy buena para maestros, para padres, para estudiantes. Entonces vuelven 3º, 5º, 9º y 11, ya no solamente en lectura, sino lectura, escritura, matemáticas, ciencias, ciudadanía, ahora que pues es tan importante hablar de todos los temas de paz, de reencuentro, de reconciliación, los temas ciudadanos y éticos tienen también que estar allí, y la relación de familia-escuela. Creo que he pasado por los temas de calidad. No, ministra, usted ha hecho una exposición muy amplia y muy completa, y creo que muy importante además. Bueno, porque
pues que usted dedique este tiempo a explicarnos y a que la gente entienda de esta forma, realmente es muy valioso. Muchas gracias y perdónense la paciencia de escuchar cada tema, pero como tú dices, ofrecer estas comprensiones de pronto puede llevarnos a que nos pongamos más de acuerdo y hagamos equipo por la educación. Todos estos temas de básica y media no pueden pasar o no pueden dejar de mencionarse sin acordarnos de un tema prioritario que es la ruralidad. Y allí me detengo, tiene 6 ejes de trabajo. Les menciono rápidamente: formación de maestros, infraestructura, temas de modelos flexibles, todo el tema del acompañamiento a las familias, pero sobre todo de que cuando uno traduce la palabra paz al contexto rural es devolver la institucionalidad. Es que estas poblaciones realmente sientan que la educación está allí para darles oportunidades, para servirles. Y allí están esos internados que te mencioné, que nos hemos comprometido a mejorar el 50% de los internados del país. Allí vamos a invertir recursos públicos, apoyo de privados y de todo lo que logremos sumar, porque son niños que permanecen 10 meses en esos contextos sin ninguna oferta cultural complementaria, sin ninguna, digamos, escenario que les permita mejorar sus competencias ciudadanas, éticas, que pues es un proyecto que también ha sido pues obsesivo del presidente, y es como a colación de que también va a volver un poco la historia a las aulas, cómo podemos hablar de que vuelve la historia, la ética y la ciudadanía. Pero además veo que usted, en todo lo que usted habla, siempre involucra el tema de paz, siempre está hablando de que esto va a traer paz. Sí, yo creo que como lo ha dicho el presidente, en el camino a reconciliarnos y reencontrarnos, el sistema educativo juega un papel súper importante. El reto que tenemos en los municipios PEDET y en general en todo el país, en la ruralidad, es demostrar que para los colombianos reconciliarnos, toda la política social, que es el énfasis del presidente, el eje de equidad, tiene que demostrar resultados. Tenemos que hacer inversión, llegar a los territorios, darle respuestas a familias para pues volver a creer y creer en el aparato institucional y creer que la educación es la vía y que el mérito y el reconocimiento de lo que uno va aprendiendo en el sistema es lo que le puede dar, digamos, un ejercicio ciudadano pleno. Y en eso, como sociedad, ponernos de acuerdo en valores, ponernos de acuerdo en esos principios éticos que nos permitan vivir en sociedad y nos permitan vivir pues de forma pacífica. Pues ministra, muchísimas gracias. Ministra, ¿usted descansa? ¿Usted a qué hora se levanta? Me levanto muy temprano. Son jornadas largas. Yo creo que este es un reto que amerita. Pues tengo entendido que usted a las 4, hoy estaba trabajando desde las 4 de la mañana. Sí, hoy comenzó el día a las 4 de la mañana. Son días largos con momentos muy satisfactorios, que sobre todo cuando uno está muy cerca de la gente, de proponer y construir soluciones, también obviamente con momentos, como comprenderás, estresantes, desafiantes. Pero para eso estamos y no puedo terminar sin llegar a educación superior. Es el tema con el que comenzamos. Porque hemos hablado mucho de los maestros de básica y media, de que el presidente ha honrado muchos de los acuerdos con los maestros de FECODE, y bueno, ¿y qué pasó con todos estos meses que invertimos en un diálogo constructivo con los maestros y los estudiantes de educación superior? Pues hay un acuerdo de más de 4.5 billones. Mirando en la historia, pues es la mayor inversión reciente hecha a la educación superior para infraestructura, para formación de maestros, para formalización de maestros, para generar nuevos espacios, laboratorios, etcétera. Hemos estado reunidos con los jóvenes, Adriana, mes por mes, porque son políticas, reformas, digamos, no son medidas sencillas, y en todas podemos mostrar un avance. Y donde puedo dejar ver que no solamente es el acuerdo y lo que sucede en una reunión, es que en el plan de desarrollo logramos, y con el concurso de los senadores y los representantes, que quedara consagrado tanto lo acordado con los maestros de FECODE como con lo acordado con los jóvenes y los estudiantes. Ahora el desafío de todos, como ellos lo dicen, como yo se los digo también, es mostrarles al país en qué se van a invertir estos recursos, mostrar resultados y dejar el camino allanado en un programa que pues es del corazón del presidente, que es Generación E. Más de 320.000 oportunidades para jóvenes de todo el país que quieran ingresar a la educación pública, que crean en el mérito, que puedan elegir un programa también público o privado, y que sientan que estarlos acompañando a ellos y a su familia con un programa, con el DPS, el Departamento de la Prosperidad Social, va a ser un camino no solo a ingresar a la educación superior pública, sino a culminar, a tener una graduación. Y perdón que me extendí, pero creo que a muchos les interesa el tema de educación superior. Pues ministra, la dejo para que usted invite entonces a nuestros lectores y quienes la ven hoy a que se unan a lo que usted está haciendo. Yo dejo que usted
Bueno, una invitación muy respetuosa. Sé que todos los hogares tienen como prioridad el futuro de sus hijos y la educación es el camino, pero parte de lo que he querido compartirles es que esto lo tenemos que hacer entre todos, que hay una decisión muy fuerte del señor presidente materializada en más recursos, en una política coherente, responsable, que se van sumando actores y que si queremos un poco transformar esta sociedad, ofrecerle más salidas a esta generación que hoy nos invita a trabajar todos los días con todo el aliento, pues debemos unirnos, no importando, como dice el señor presidente, la educación no tiene color, no es de izquierda, no es de derecha, debería ser uno de los temas del país donde somos todos los involucrados en hacer de la educación pues un tema que nos dé orgullo, que sea un referente y que sea ese camino a la equidad tan mencionada en todos los propósitos del presidente y en el plan de desarrollo. Así que sumémonos siempre atentos y a oír las discrepancias, las observaciones, porque creo que así se construye país. Bueno, pues muchísimas gracias, ministra, gracias por este tiempo. Estaremos en contacto, queremos hacer seguimiento a todo esto que usted nos está hablando. Bienvenida, aquí siempre tendrá un espacio para que nos cuente. Gracias. Y la verdad son buenas noticias y nos gusta ser portadores también de estas buenas noticias. Muchísimas gracias a los lectores de quienique.com. Síganos en nuestras redes y estamos muy pendientes de darles más información. Muchas gracias.